Vamos a hablar sobre la introducción al mundo. Para introducirnos en esto, lo primero que vamos a ver son las ventajas y desventajas, ¿sí? Pero de los sistemas analógicos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer instalaciones analógicas, ¿no? Con cable UTP, cable coaxial, pero presenta algunas desventajas ante un sistema IP. ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, la primera que podemos encontrar es la tecnología, ¿sí? Muchas veces los clientes nos dicen, bueno, quiero tener, no sé, detección facial, quiero tener un cruce de línea, un cruce de perímetro, eh, ahora salió WiSense, ¿no? También quiero en otra cámara tener detección de vehículos y humanos, o quizás alguno que no tiene tantos conocimientos, quiero reconocimiento facial, lectura de patente, bueno, ¿qué pasa? Con sistemas analógicos esto se hace muy complejo, porque en un DVR no podemos tener todas estas tecnologías. Entonces, un DVR está muy limitado en cuanto a tecnologías avanzadas. Por ejemplo, es muy difícil conseguir un XBR, algo totalmente analógico, con lectura de patentes. Y si agregamos los famosos canales IP, también tenemos la limitante de que no contamos con esa tecnología. Bueno, si nos pasamos a un sistema IP, vamos a tener la ventaja de que no solamente los NVR traen tecnología, sino que las cámaras mismas son como computadoras que permiten tener tecnologías avanzadas. Una cámara puede tener reconocimiento facial, detección facial, lectura de patentes, y solamente usar un NVR para grabar lo que está haciendo la cámara. Entonces, al tener muchas cámaras con distintas tecnologías y muchas NVR con distintas tecnologías, en un mismo sistema podemos abarcar todo, ¿sí? Tenemos muchas tecnologías en un mismo lugar. Luego tenemos otra desventaja en los sistemas analógicos, que son los distintos tipos de cables y conectores que tenemos que usar. Muy bien sabemos que en el día a día a veces los balones no andan, entonces tenemos que cambiarlos porque no son de muy buena calidad, o capaz presentan fallas, tenemos ruido, famoso canal que se ve violeta, que no se ve bien. Bueno, todo esto se debe a que tenemos muchos dispositivos entre el DVR y la cámara, ¿no? Tenemos los balones, tenemos las fuentes. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto produce que tengamos mayor mantenimiento, ¿no? El cliente nos llama, la cámara esta no se ve, bueno, vamos, revisamos, medimos la tensión, cambiamos el balón, compramos uno nuevo. Bueno, ¿qué pasa con un sistema IP? Con los sistemas IP, como vamos a ir viendo más adelante, esto se resuelve de una forma sencilla, directamente con un switch PoE que le da red y alimenta la cámara. Con un mismo cable solucionamos todo. O también tenemos NVR, o sea, las grabadoras de cámaras IP, que alimentan las cámaras, otro tipo de grabadoras, ¿sí? Grabadoras que ya tienen la alimentación, tienen el puerto incorporado para alimentar la cámara y también darle red, sin la necesidad de usar, eh, por ejemplo, los balones, ¿sí? Ni fuentes aparte. Y por último tenemos una solución que con los sistemas analógicos no se puede hacer. ¿Cuál es? El famoso quiero instalar una sola cámara. ¿Cómo le decimos al cliente que tiene que instalar un DVR mínimo de 4 canales para que pueda tener una sola cámara, ¿no? Y dice, ¿y para qué quiero un DVR de 4 canales si yo solo quiero una cámara? Bueno, con los sistemas analógicos eso se dificulta. ¿Qué pasa con un sistema IP? Bueno, eso se resuelve. Podemos instalar una sola cámara sin tener la necesidad de colocar una grabadora, un NVR. Solamente podemos poner una camarita. Esta camarita puede ser Wi-Fi, por ejemplo, entonces ni siquiera hay que llevar el cable de red hasta la cámara, solamente 12 volts que alimente la cámara, que permita que le dé alimentación. Entonces también resuelve este problema, que realizar la instalación de una sola cámara no nos trae ningún problema. Esto suele pasar mucho en los kioscos, por ejemplo, un local chiquitito que quiere una sola cámara que apunte la ventana. Bueno, con los sistemas o los productos IP, esto lo podemos solucionar. También trae muchas más ventajas en un sistema IP, por ejemplo, desde acá de ESA, yo soy el encargado de dar soporte técnico y muchas veces al tener un sistema IP
Eso me permite a mí dar una mejor asistencia al instalador. ¿Por qué? Bueno, porque un sistema IP, como bien sabemos, cada cámara y cada producto es como si fuese una computadora. Yo puedo entrar al menú y configurarlo individualmente. Entonces, si por ejemplo un cliente que está recién empezando con un sistema IP y no sabe configurar una cámara, bueno, con un escritorio remoto yo lo puedo ayudar, puedo entrar directamente a la cámara y ver por qué esa cámara no se ve. En cambio, con un sistema analógico yo solamente puedo entrar al DVR y ver muy poco, no sé qué pasa con esa cámara. Bueno, muchas más ventajas que la vamos a ir viendo en el transcurso de este webinar. Así que ahora para la siguiente filmina lo vamos a dejar a César para que les vaya explicando un poquito los conceptos más importantes cuando hablamos de sistemas IP. César, ¿estás por ahí? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha? Se escucha re bien, César. Bueno, perfecto, Sí, perfecto. se escucha. Listo, perfecto. Bueno, agradezco a todos los que han hecho el tiempo. Hemos tratado de acomodar todo esto para que sea en un horario casi importante para todos, porque sabemos que todos trabajan, algunos son freelance, otros lo hacen en modo part-time. Así que bueno, vamos a comenzar a explicar. Esto está basado en todas las consultas que ustedes nos hacen, o me hacen a mí por lo general, sobre el tema de lo que es la tecnología IP. Primero vamos a empezar a aclarar esta parte que es red. Una red en la parte de las cámaras IP o incluso hasta un XBR son un conjunto de dispositivos que comparten todo. Por ejemplo, yo voy a una empresa y voy a una casa y yo sé que tengo un televisor que ve por Wi-Fi, tengo una computadora, tengo una tablet y la cámara IP es un dispositivo más. Todos esos en su conjunto están compartiendo información y tengo la posibilidad de que yo pueda acceder remotamente o no. En esta red todos comparten información y los puedo ver. Y tengo un router que me lo da mi proveedor de internet. No importa el proveedor, me da cualquiera de ellos. Entonces, todos los dispositivos que ustedes tienen cada vez que van a un usuario final o a una empresa están en una red, o sea, compartiendo información. Son dispositivos físicos que entre sí se pueden ver, se pueden administrar, puedo obtener la información, usan energía eléctrica. Algunos son administrables remotamente, que yo puedo estar desde acá manejándolo, como decía Nicolás, y otros no. Directamente son pasivos y están en el mismo lugar. Ahora, vamos a comenzar con el tema más complejo de la parte de red. Y vamos a ir a esto. ¿Qué es una red LAN y qué es una red WAN? Cuando hablamos de la red LAN, hablamos de una red local, privada, la que yo tengo en mi casa, la que tiene una persona en una empresa, la que tiene en una LAN es algo que empieza como nuestro domicilio, desde la puerta para adentro. Entonces puedo conectar todos los dispositivos que yo necesite en esa red, mi televisor, mi computadora, mi cámara, todo en ese lugar. Ahora, esa red que nosotros le llamamos LAN, o sea, la red, puede ser inalámbrica o puede ser cableada. Cuando alguien les habla de la palabra WLAN, significa que tengo equipos inalámbricos. Cuando alguien le habla de una red LAN, por definición habla de red cableada. Entonces, ese es un concepto que van a escuchar normalmente muy seguido cuando ustedes van a una empresa. Le van a decir, sí, yo tengo una WLAN, entonces ya saben ustedes que es una red inalámbrica. Tengo una LAN, listo, es una red cableada. Entonces ese concepto es muy normal. Ustedes van a ver ahí, acá que yo tengo una especie de circulito con dos flechitas. Eso nosotros le decimos enrutador. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos o los componentes que tenemos, tanto en la red LAN como en la red WAN, pasan por ese lugar y van hacia afuera. O sea, a transmitir lo que sea que tengan que transmitir. Esa, esa, ese enrutador tiene una estructura que es el dolor de cabeza que tienen todos cuando van a configurar y a veces nos produce muchos problemas. Entonces ese concepto lo vamos a ver ahora y es este.
Todos los dispositivos tienen un identificador. Hay un identificador que es físico y un identificador que es lógico. Cada dispositivo que ustedes tienen, su celular, su computador, su placa de red de computadora, su tablet, su cámara IP, tiene una dirección que se la conoce como MAC. Ese identificador es único. Cada fabricante le otorga ese número a estos dispositivos. Entonces, no debería existir una dirección repetida. Las direcciones MAC son únicas en cada dispositivo. Cada fabricante le otorga a cada dispositivo ese número. Eso permite que estos dispositivos no puedan tener problemas en las comunicaciones. Entonces, cada fabricante, recuerden, le otorga una MAC. Ustedes eso lo pueden ver, en este caso, en el ejemplo que le estamos mostrando, es una cámara IP. Pero si ustedes van a su celular, en su red Wi-Fi, tiene su propio MAC, en su computadora tiene su propia MAC, su tablet tiene su propia MAC. Cada uno está perfectamente identificado de forma física. Vamos ahora a la otra parte, que es la parte lógica. César, déjame acotar algo, un ejemplo que está muy bueno, que lo ilustra muy bien haciendo una analogía. Es como si la MAC fuese el DNI de cada uno. El DNI es único, ¿no? El documento nacional de identidad es uno por persona, no se puede repetir porque identifica quién es la persona. Bueno, la MAC es como si fuese el DNI de los productos, ¿no? Perfecto, Nico, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a esta parte. Todos los dispositivos utilizan una metodología para poder comunicarse entre sí y lo hacen a través de la palabra IP, como nosotros decimos. Cuando hablamos de IP, no es que hablamos de algo muy simple, hablamos de un protocolo de comunicación. Esta forma de comunicarse es a través de números. Entonces, cada dispositivo se le otorga un número y ese número hace que yo pueda lógicamente, entre cada uno de los dispositivos, poder compartir o no información o poder identificar un dispositivo. Ustedes, cuando colocan una cámara IP, cuando nosotros decimos ya sea cableada o inalámbrica, le asignamos ese número. Y ese número permite que este dispositivo pueda decidir a dónde ir. Yo después lo puedo identificar, puedo acceder a través de esa IP, el dispositivo va a transmitir a través de esa IP. Ese número permite que este dispositivo pueda circular. Cuando el dispositivo no tiene ninguna IP, estamos fritos porque no podemos directamente operar con el dispositivo, porque es una de las razones principales para la comunicación. Ustedes van a ver que nosotros siempre decimos IP, pero si se fijan acá arriba, hay una parte que dice TCP/IP, si lo ven acá arriba. ¿Ve? Esa palabra que se llama TCP/IP significa protocolo de control de transmisión. O sea, la palabra protocolo de control de transmisión establece que para cada cosa que envía o recibe, está teniendo un diálogo. Entonces, cuando yo envío un paquete o una información, pregunta, ¿este viene para dónde? ¿Va para dónde? ¿De dónde viene? ¿Qué va a hacer? ¿Qué necesita? Ese es el diálogo que tiene un dispositivo con otro para poder circular dentro de la red. Ustedes van a ver acá, este número que está acá, IP, máscara de subred, puerta de acceso, servidores DNS. Todo esto se les hace muy familiar. ¿Por qué? Porque esto es muy común en todos los dispositivos IP, ya sean cableados o inalámbricos. Pero este aquí, que esta no es la receta universal de los números. A veces van a concurrir a lugares donde esto puede cambiar. Entonces, vamos a ver ahora qué puede cambiar y qué es distinto en esto. Fíjense, yo acá tengo una notebook, una tablet y un celular. Fíjense que esto que está acá, que es el enrutador, el que yo tengo acá, que es un router, que ya sea Wi-Fi o lo que sea, toda la información que sale de mi casa o de la empresa pasa por este enrutador y luego se va hacia afuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Para salir tenemos algo que se llama IP pública. Y fíjense que acá tenemos IP privada. ¿Ven? Tenemos IP pública e IP privada. Cuando alguien habla de una IP privada, significa que es
todo eso que está desde ese router que me puso mi prestador de comunicaciones para adentro. IP privada, todo lo que es de la empresa para adentro, todo lo que es de mi router para adentro, o cualquier dispositivo que me conecte a mi compañía de comunicaciones. Ahora, desde ese router para afuera, ya se manejan con IP pública. Esta IP pública es asignada por el proveedor de Internet y por una agencia, digamos, en el mundo, que es el IANA, que le otorga a cada proveedor un grupo de estas. Estas no se pueden repetir y están separadas por segmentos para cada proveedor. Entonces, yo tengo las IP públicas, que son del router para adentro, y la IP privada, que son del router para adentro, y la IP pública del router para afuera. Esto es lo que permite la comunicación. Si yo no tuviera IP pública, mi red privada no tendría comunicación con la parte de afuera. Y la parte de afuera no podría ingresar a un componente si yo no tendría este aparatito que está acá, que nosotros le llamamos enrutador. Ahora, acá ocurre siempre cuando uno va a hacer una configuración, y esto les pasa a muchos y seguramente a más de uno, que las IP privadas están asignadas y se separan en tres grupos: IP de clase A, IP de clase B, IP de clase C. Muchos de ustedes conocen solo este grupo, las clases C, 192, 168 y todo lo que sea. Y al no estar familiarizado con las IP clase B o con las IP clase A, muchas veces se cometen errores. ¿Por qué? Porque ustedes asignan una dirección de estas cuando en realidad la red está manejando clase B o clase A. ¿Cómo me entero yo de esto? ¿Cómo puedo saber qué IP está manejando mi red? Ustedes, la forma más fácil es ir a un dispositivo o al mismo router que me entrega mi prestador, y allí van a encontrar cuál es la configuración que tiene. Está escrito muchas veces, dice, este es clase A, 10.0. Entonces, yo tengo que usar ese tipo de rango de IP. Cuando dice 172, entonces ese es el rango de IP que yo tengo que utilizar. Y cuando es clase C, que es la que ustedes conocen, tendría que usar este dispositivo, estos números que están acá. Es siempre importante que ustedes, el enrutador, le den mucha importancia al router, porque esto es lo que va a determinar la comunicación. Yo no puedo poner una dirección 172 en una cámara IP o en un DVR, en un XVR, si mi red es clase A. O sea, siempre deben fijarse qué direcciones tengo asignadas por mi prestador. Esto solamente, fíjense, es para las redes privadas. En muchos prestadores de Internet por aire, usan cualquiera de estas clasificaciones de IP, A, B o C, solamente para redes privadas. No son para redes públicas. Ahora, cuando ustedes van a colocar un dispositivo, en el caso anterior, cuando ustedes van a colocar un dispositivo, ya sea en una empresa o en una casa, por lo general muchos conectan el dispositivo y el dispositivo ya está listo y empieza a transmitir. Pero de pronto puede ocurrir que yo conecte mi dispositivo y no tenga nada, no transmita mi dispositivo y empieza a investigar a ver qué es lo que pasó. Una de las cosas que puede ser es que seguramente estoy errado en la dirección IP que puse, pero la otra de las opciones más importantes a chequear es esto, el DHCP. ¿Qué es el DHCP? El DHCP es una herramienta dentro del router que lo que hace es a cada dispositivo de la red le da un número. Y ese es el número con el cual yo voy a poder comunicarme. Ahora, cuando el DHCP no está activo, significa que yo tengo que hacer todo el trabajo manual en cada uno de mis dispositivos. Por lo general, la mayoría de los equipos informáticos que están dentro de una red con un router tienen activado el DHCP. O sea que yo voy, conecto mi dispositivo y ya está listo. ¿Qué es lo que pasa? A veces, no siempre esta es la solución. Cuando yo voy a veces a empresas, hay IP estática. ¿Qué significa eso? Que cada componente de mi red está perfectamente identificado con una IP. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Eso se lo hace por administración. ¿Por qué? Para evitar
para evitar que yo en algún momento pueda llevar una computadora y conectarla en otro lugar, para que sea muy fácil de administrar. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa, imagínense que yo tengo una impresora en red y la tengo con una dirección dinámica, o sea que el DHCP me otorga la dirección. De pronto voy yo, la desconecto y la conecto en otro lugar y le cambia la dirección a esa IP. Y cuando yo quiera acceder a la impresora no voy a poder, porque ha cambiado la dirección. Lo mismo puede pasar por una cámara. De pronto ustedes han puesto una dirección fija en una cámara y han cambiado el router, y de pronto el router tiene otra dirección, entonces la cámara no se va a poder comunicar. El DHCP y la IP estática va a depender de cómo quiere trabajar o cómo trabaja la empresa. Por lo general, el DHCP no necesita ninguna configuración, es automático. Yo conecto mi dispositivo, le da la IP y ya está, listo, no tengo ningún problema. Pero cuando yo tengo IP estática, ustedes deben saber muy bien la clasificación, si es clase A, clase B y clase C. Ahora, las IPs que nosotros llamamos estática, tenemos dos clases, la IP estática privada, que son la de mi red, la que están adentro, y las IP públicas. Las IP públicas pueden ser dinámicas o pueden ser estáticas. Cuando la IP pública es asignada, un proveedor te dice, usted va a tener tal IP, me facilita todo, porque yo puedo ubicar directamente los componentes y acceder a la red. Cuando la IP es dinámica, ahí puedo llegar a tener problemas. Y eso pasaba hace mucho con los DVR, cuando había que hacerle, algunos ya seguramente deben acordarse, los DNS dinámicos. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien reseteaba el módem, se cambiaba la IP pública y perdía el enlace con mi dispositivo. Entonces ponía un DNS dinámico que lo que hacía me permitía que cada vez que se cambie la IP, yo podía ubicar de nuevo el dispositivo y conectarme. Entonces hoy casi la mayoría de los prestadores, casi la mayoría, no todos, están otorgando IP públicas y a veces tenía un costo, en otros no tienen, depende de los paquetes que ustedes les den. En el caso de la IP privada, que es de nuestra red, de nuestra casa, no tiene ningún costo y ustedes la pueden administrar como ustedes quieran. En el siguiente, vamos a ver algo que esto es muy importante. Cuando hablamos nosotros de puertos de red, tenemos que tener en cuenta dos cosas primero. Los puertos físicos. Los puertos físicos son de conexión, o sea, un DVR, vemos acá, va conectado a un puerto físico. El puerto físico puede estar puesto en la boca de la pared, puede estar puesto en la boca del router que yo tengo. Eso es un puerto físico que es tangible, que yo lo puedo tocar. Armar bien el cable, está bien conectado, siempre hay que chequear, digamos, los dispositivos físicos, tener un tester para chequear el cable, la corriente. Todos los puertos físicos son muy fáciles de ver e identificar. Ahora, los puertos lógicos no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque todos los DVR, los NVRs, por lo general, tienen puertos lógicos asignados de conexión, de transmisión y para acceder a, digamos, desde nuestro Internet Explorer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros no conocemos cuáles son todos los puertos que tienen los equipos. Por eso es importante que cuando ustedes tengan un DVR, un NVR, chequeen la parte de red y fíjense qué puertos necesitan. Yo les cuento esto ¿por qué? Porque existen prestadores de Internet, y al que algunos ya conocen como Claro, que no permite la salida de los DVRs, que hay que llamar a Claro y decirle que yo voy a utilizar un dispositivo que va a empezar a transmitir video. Entonces, de esa manera, tienen que informarle a la empresa qué puertos estoy utilizando yo de mi equipo para que pueda ese equipo transmitir el video. Si no es así, no voy a poder transmitir. Los puertos lógicos son los que permiten de alguna manera decir qué voy a transmitir. Este puerto es para hacer esta cosa, esto es para hacer esto, esto es para hacer esto. Es como la asignación de trabajo que tiene cada dispositivo, cómo lo va a hacer y por dónde lo va a hacer. Fíjense que acá tengo el puerto de datos, puerto de conexión SSH, conexión segura, puerto de correo, DNS, HTTP, POP3. Ustedes en los DVR van a ver seguramente RTSP, van a ver el puerto 80, que es el puerto de administración, van a ver el puerto de comandos, que en algunos puede ser 3000, 8000, 5000. Eso va a depender del puerto que le asigne un fabricante. Ahora, dentro de toda esta estructura que nosotros hablamos de puertos físicos y lógicos, todos los dispositivos en la red pueden tener los mismos puertos lógicos.
sin ningún problema. Lo que lo diferencia que es la IP que tienen asignadas cada uno. O sea, un equipo puede tener puerto 80, el otro también, el otro también, el otro también. Pero la diferencia, ¿dónde están? En las IP que tiene cada uno. Porque yo cuando acceda, voy a acceder a un IP con un puerto determinado. Ahora, vamos al siguiente. ¿Qué es un DNS? El DNS es como preguntarle a una persona una dirección de algo y es hablar con la persona correcta. Si ustedes a veces dicen, yo necesito saber dónde queda tal cosa, y alguno va a decir, preguntarle a José, que él conoce dónde queda este taller. Y José le va a dar la dirección correcta, porque sabe dónde está ubicado y tiene la información correcta. Bueno, esa sería más o menos la definición de un DNS. Preguntarle a alguien que sabe dónde queda algo. Las cámaras o todos los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red necesitan tener un DNS. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el dispositivo va a encontrar dónde dirigirse. ¿Por qué? Hoy nosotros usamos todos, decimos la red P2P, o sea, dispositivos que salen. O sea, entonces, ¿cómo hace este dispositivo para poder encontrar esa red? Lo hace a través de un DNS. Muchas cámaras, puede ocurrir de que ustedes vayan a una empresa, pongan una IP y ustedes dicen, bueno, se le asigna un DNS y de pronto las cámaras no transmitan. Está bien el IP, está bien los puertos, está bien todo. ¿Dónde estará el problema? En el DNS. Muchas veces hay DNS que tienen bloqueos dentro de una empresa y no pueden salir hacia afuera. Para eso a veces hay que preguntar si se puede. Le pueden asignar los DNS de Google, los DNS del prestador de Internet o DNS seguros que te lo googlean y ponen DNS seguros y los pueden colocar. Los DNS a veces permiten que los dispositivos tengan salida hacia Internet. Si no hay DNS, los dispositivos no salen y solamente lo voy a ver dentro de mi red privada. Acá, el DNS lo que hace es traducir un nombre en un número. Y allá, por ejemplo, de exa.net.ar o ESPN, en este caso, es traducir un nombre en un número. Y ese número que tenemos no es más ni menos que nuestra IP pública. Todos los dispositivos tienen una IP, pero a veces no todo el mundo se puede acordar de la IP, pero sí se puede acordar de un nombre, una nomenclatura escrita. Entonces esa es la que lleva a cabo el DNS. Resolver un nombre y después ir a la IP correspondiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es PoE. Es algo que a ustedes les va a solucionar muchísimos problemas en las cámaras IP, porque antes cableamos una cámara y le poníamos una fuente transformador de 12 voltios, 1 ampere y listo. El PoE entra dentro de lo que nosotros llamamos instalaciones limpias. ¿Por qué? Porque solamente necesito un solo cable para llevar alimentación y datos. El PoE lo único que hace es llevar los datos que son necesarios para transmitir en la cadena de video y a su vez llevar la energía para hacer funcionar esa cámara. La ventaja del PoE, por ejemplo, es que yo puedo ir escalando. ¿Por qué? Porque no tan solo estoy llevando energía y datos de la cámara, sino que a su vez puedo conectar a otros dispositivos. Puedo a su vez conectar una antena en ese switch PoE, en esas cámaras, y llevar hacia otro lugar. La facilidad de la escalabilidad que tiene el PoE, digamos, se va a dar en el límite de la cantidad de dispositivos que ustedes pueden colocar en su red. Ahora, el cableado que utilizamos siempre, vamos a partir de categoría 5, porque es el estándar en todos los dispositivos de conexión, ya sea en 100 megabits, en 10 megabits y en 1 gigabit. Categoría 6 permite transmitir a alta velocidad paquetes de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las cámaras transmiten a 100 megabits. Categoría 6 transmiten a 1000, o sea, a 1 gigabit. Muchas veces yo puedo utilizar categoría 6, ¿para qué? Para hacer lo que nosotros llamamos los backbone, poder llevar un gran volumen de datos de un lugar a otro. Si yo tengo 5 cámaras y esas 5 cámaras las puedo conectar a mi switch PoE y utilizar un enlace de A hacia B utilizando un cable gigabit para poder meter toda la información como en un tubo, una autopista más grande para que no tenga, digamos, congestión. Entonces eso es mucho más fácil usar el cable de 1 gigabit para ese tipo de conexiones. Hoy casi
La mayoría de las cámaras son de 100 megabits, muy pocas pueden llegar a tener 1 gigabit, pero ya nos convendría utilizar fibra óptica en ese caso. Muchos preguntan de la distancia del cableado. Esta norma del cableado entre dispositivos, entre el dispositivo A y el dispositivo B, la norma dice 100 metros. Muchos no han leído la norma completa, pero en realidad son 90 metros entre extremo y extremo. Luego lo que queda es para hacer la acometida que nosotros decimos, que es el chicote o el patch cord como ustedes lo conocen, que puede tener hasta 5 metros de largo desde la pared hasta el dispositivo que yo voy a conectar. Siempre hablamos de 90 metros. Hoy tenemos una ventaja porque hay switch que, por ejemplo, los DAWA o los Cygnus, que permiten conectar dispositivos hasta 250 metros. Yo puedo conectar un dispositivo a 200 metros, 250 metros usando PoE, pero ¿qué es lo que sacrificamos ahí? Es la velocidad. En vez de transmitir a 100 megabits, transmiten a 10 megabits. Por supuesto que una cámara, como máximo, a veces utiliza 4 megabits, tengo 4 megapíxeles, 8 megapíxeles de transmisión, que anda perfectamente para ese tipo de estructuras. Cuando ustedes necesiten y tengan, por ejemplo, una estructura de cableado, ya sea 5E o categoría 6, deben recordar algo. El 5E es una categoría que ustedes pueden trabajar a 1 gigabit. Pueden trabajar a 1 gigabit siempre y cuando no usen PoE. A veces no es necesario cambiar toda la estructura. La categoría 5E puede transmitir a 1 gigabit, solo que lo hace con una frecuencia mucho menor, a diferencia de categoría 6. Todos los dispositivos que yo pueda poner con PoE, debo utilizar siempre cobre sólido. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de la transmisión de datos y la garantía de la transmisión de electricidad, porque yo estoy mandando tensión. Si utilizo aluminio cobreado para este tipo de dispositivos, voy a tener algún par de problemas. Siempre tienen que trabajar con cobre sólido para evitar tener todos los problemas que ustedes pueden llegar a tener. Los Spark Cord, a veces yo les recomiendo comprar los patch cord. ¿Por qué? Porque el patch cord está hecho con cable multifiliar, que es un cable que uno lo puede manejar, manipular, doblar, torcer. En cambio, el cable UTP común no es multifiliar, es unifiliar. Entonces, si ustedes arman un patch cord con cable de red común del que tienen, cuando lo armen, seguramente tiene que ser para un lugar que va a quedar fijo el cable, que no lo voy a estar manipulando mucho tiempo. Porque si yo el cable estoy manipulando, el cobre se va a romper y voy a tener fallas en la comunicación. Eso les aclaro que es muy importante. Si ustedes van a manipular mucho un cable, no debe ser unifiliar porque si no se va a cortar y voy a tener problemas. Más si uso PoE, adentro voy a tener tensión y puedo provocar un cortocircuito y puedo provocar un daño a los dispositivos. Bueno, ahora tenemos lo que es fibra óptica. En la fibra óptica es uno de los componentes de transmisión que ha revolucionado el mercado. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a permitir transferir grandes volúmenes de datos, especialmente en IP. Entonces, la ventaja que puedo destacar de la fibra óptica es la mejor de todas las ventajas. Esta que es la primera. Es inmune a interferencias electromagnéticas. Ustedes con los cables, a veces hay que tener en cuenta si hay motores que tienen muchos ping de corriente alterna y eso puede de alguna manera interferir en la comunicación. La fibra óptica tiene esa gran ventaja, tiene interferencia, tiene inmunidad a las interferencias. Puedo recorrer distancias muy largas, transmitir a 10 gigabits, pero como si nada. O sea, yo puedo conectar en un centro de monitoreo, por ejemplo, yo puedo armar una conexión de tal manera que todas las cámaras que se junten, 20 cámaras, esas 20 cámaras hacer un enlace con fibra y la verdad que la fluidez que voy a tener va a ser impresionante y no voy a tener interferencias. Otra ventaja de la fibra óptica es que cuando yo tengo descargas eléctricas tampoco la va a transmitir a la descarga eléctrica. En cambio en el cobre puedo tener la desgracia de que un día si me entra una descarga eléctrica se va a transmitir por el cobre y voy a sacrificar algunos dispositivos por ese pequeño problema. La fibra óptica hoy para algunos representa un costo un poco más alto en la implementación, pero la ventaja que tiene la fibra óptica es que en el tiempo se amortiza y no voy a llegar a ocupar todo el caudal de datos que es el que tengo en un cable de categoría 5E.
tiene muchísimas ventajas en el tiempo, en el mantenimiento, es bastante simple, no, es muy difícil de que yo pueda estar manipulando todo el día la fibra óptica para corregir algo o para mover. Si hago alguna de esas cosas, seguramente voy a tener que cambiar un conector, pero nada más que eso. Tiene muy bajo mantenimiento, muy bajo mantenimiento. Lo que sí, uno puede, de alguna manera, en la fibra óptica, poder proyectar escalabilidad. Si yo aumento el volumen de datos, ya tengo una fibra que tenga 2, 3 pelos o 4 pelos, que a usted le va a permitir tener gran volumen de datos y gran recorrido en distancia. Hoy ya algunos switch vienen directamente con medios para que ustedes puedan conectar fibra óptica. Antes no era muy común, tendríamos que adaptarlo a través de unos media converter. Hoy directamente ya vienen preparados para que ustedes puedan hacer ese tipo de conexiones. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho la parte elemental y básica de lo que es la introducción a los dispositivos IP. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, después se la va a hacer a Nico. Le dejo lugar a Nico ahora, que va a hacer la parte práctica. Bueno, César, mientras yo preparo con los programas, no sé si alguno tiene la necesidad de escribir alguna pregunta en el chat, lo puede hacer, no hay ningún problema. Están invitados a escribir ahí en el chat si tienen alguna pregunta puntual sobre lo que estemos viendo. Mientras, 2 segunditos que preparo todo para mostrar cómo se hace el conexionado de la configuración de la cámara. Algo que me había consultado, de paso aprovecho la ocasión, es cuando ustedes instalan cámaras IP en una red de una empresa, más que nada, deben tener en cuenta que las cámaras, cuando yo las conecto, empiezan a transmitir flujo de video y eso va a poner más lenta la red de la empresa. Mi consejo es que cuando ustedes hagan eso, pongan otro router, está claro, y separen el tráfico de video en otro router, ¿está claro? Para no interferir en la comunicación de datos de la empresa. ¿Por qué? Porque directamente le van a colgar la red y le van a echar la culpa de que está mal hecho el diseño, de que las cámaras y todo lo demás. Lo que tienen que hacer es poder separar, cuando yo tengo un gran volumen de datos, en otro enrutador. O sea, poner otro router y ahí conectar todas las cámaras. César, ahí hay 2 preguntas. La primera dice, ¿qué distancia pueden manejar las cámaras Wi-Fi entre módem y cámara? Una Bien. pregunta que se hace mucho. Bueno, yo les voy a explicar algo y es muy sencillo este método. Fíjense, si ustedes quieren cruzar de una calle a otra y solamente tengo 2 personas que se interponen entre mí, o sea, tengo todo el tiempo o el espacio para elegir por dónde pasar. Entonces, eso es una señal Wi-Fi. O sea, una señal Wi-Fi, cuando no encuentra muchos obstáculos, ¿qué es lo que hace? Va a pasar libremente y no voy a tener ningún problema. Ahora, imagínense que yo tengo que hacer el mismo procedimiento, pero delante mío no tengo 2 personas, tengo 100 personas. ¿Qué va a pasar? Y se me va a complicar. ¿Por qué? Porque ya va a ser 100 personas para poder yo pasar al otro lado. Seguramente voy a pasar, pero voy a pasar por muchas complejidades hasta llegar al otro lugar. Esa es la explicación de lo que serían las señales Wi-Fi. Yo tengo una cámara y esta cámara está a 2 metros y yo tengo mi router y seguramente no voy a tener ningún problema. Pero de pronto, al llevar esta cámara a 10 metros, voy a empezar a tener señales de muchas otras cámaras, de muchos otros componentes. El router de mi vecino que está en este edificio, el router del otro, el router del otro. Bueno, todas esas interferencias las tengo que pasar. Y eso va a provocar lo que se conoce como latencia. La latencia es el tiempo que va a demorar algo en llegar a otro lugar. Entonces yo voy a enviar un paquete de video y hasta que llegue, ¿qué voy a ver en mi cámara? Que la cámara se está frizando, que no está llegando el video, que no es fluido. Entonces yo empiezo a jugar con bajar la resolución y un montón de cosas, y eso no es, sino que estoy demorando de llegar del punto A al punto B. O sea, se me están interponiendo 100 personas en el medio
para poder llegar y entregar la información, cuando debería haber dos. Por eso, el tema de Wi-Fi siempre lo tienen que analizar muy bien para poder implementarlo, porque hoy todo el mundo tiene router Wi-Fi y todas esas señales interfieren en la transmisión. Y seguramente no voy a poder llegar al extremo. Ahora, algunos dicen, sí, yo agarro la camarita Wi-Fi y le pongo una antena más grande para que capte mejor. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la tecnología no está en la antena de la cámara, la tecnología está en el transmisor de la cámara y en el receptor del otro extremo. Si yo pongo un transmisor bastante potente en la cámara, elevaría muchísimo la temperatura de la cámara, tanto que necesitaría refrigerarla. Entonces se quemaría. Por eso los transmisores son simples, sencillos, por eso son de corta distancia o que no tenga mucha interferencia para que yo pueda transmitir. Siempre, todos saben acá que cuando yo usamos cámaras Wi-Fi, hay que tener en cuenta eso. Ahora, muchos me dicen, vamos a usar un extensor Wi-Fi. Bien, el problema de los extensores Wi-Fi es que el extensor va a copiar una señal. Y si esa señal está copiada, degradada, por ejemplo, una señal que tiene problemas, yo por más que tenga mi duplicador de señal, la transmisión va a ser igual de mala porque la señal está degradada. Yo para poder retransmitir algo, tengo que tener una muy buena señal para poder repetir una muy buena señal. Hablamos también de lo que serían las red mesh. Es una solución, es muy interesante. La red mesh lo que hace, funciona casi como nuestra telefonía celular. Cuando ustedes están hablando, se va a conectar a las celdas que tenga disponible para poder establecer la mejor comunicación. Entonces la red mesh lo que hace es que yo voy a poner dispositivos en mi casa o en la empresa, y estos dispositivos, ¿qué van a hacer? Le van a dar el mejor camino que tenga ese dispositivo Wi-Fi para que se pueda comunicar. Por supuesto que no todos pueden implementar una red mesh, pero es una muy buena solución para poder transmitir a través de Wi-Fi debido al inconveniente de las señales. César, una pregunta que muchos a mí me hacen. Supongamos que yo tengo que instalar una cámara Wi-Fi en lo de mi cliente y quiero saber si me va a llegar bien la señal, si voy a tener una buena comunicación, que es lo más importante, como usted está diciendo. ¿Puedo con el celular fijarme si llega bien la señal del Wi-Fi y de ese modo decir, bueno, la puedo conectar que no voy a tener problema? Bueno, hay una herramienta que se llama Wi-Fi Analyzer, que ustedes la pueden descargar en el celular. Esa herramienta lo que va a hacer, le va a medir y le va a cruzar a ustedes todas las señales que tienen, y le va a mostrar el índice de potencia que tiene su red. Si ustedes ven de que ese índice de potencia está por encima de todos, no hay ningún problema, pueden transmitir. Pero ahora, si ese gráfico le muestra que la señal de ustedes está muy colapsada por las otras señales, lamentablemente no pongan la cámara Wi-Fi porque van a tener problemas. Ahí está, perfecto. Yo le escribí a todos en el chat el nombre de la aplicación que mencionó César. Vamos Bien. a otra pregunta. Bueno, aquí dice alguien, ¿hay que hacer otra red aparte siempre cuando instalamos cámaras IP? Bien. Cuando instalamos cámaras IP, sí. Vamos a entrar en un tema que es un poquito más complejo, y yo le voy a tratar de ser bastante sencillo con esto. Cuando uno transmite información en una red, no lo hace en forma directa. Lo que hace, le dice a todos los dispositivos, envía la información a todos, le dice, acá envío un paquete. Se los dice a todos. Y al que está escuchando, o sea, quien es merecedor de ese paquete, lo toma. Pero todos los demás lo han recibido también, pero lo descartan. Entonces, si yo hago ese eco con 2 cámaras, no hay ningún problema. Pero si lo hago ese eco con 50 cámaras en la red, diciendo, acá te envío este paquete, acá te envío este paquete, pero solamente es para un DVR, todos los otros dispositivos se enteran. Entonces lo que estoy es enviando información a la red a otros dispositivos que no es necesario. Para eso hay una palabra mágica, capaz que algunos conocen, que se llaman VLANs, pero como ustedes no son expertos en VLANs, porque es una parte de networking que hay que manejarla muy bien para no cometer errores, la solución más fácil es armar un enrutador. La solución es muy simple. Yo tengo mi prestador de internet y tengo una red. En un prestador de internet tengo mi módem. A ese módem le voy a poner un router para la red de la empresa
y otro router para la red de las cámaras. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo el tráfico de las cámaras jamás va a pasar al otro enrutador. Entonces no voy a congestionar nada. Es la mejor manera de evitar congestión en la red, la forma más fácil de hacerla. ¿Puedo poner en la misma red? Claro que puedo poner. Puedo hacer otras cosas que son más avanzadas. O sea, bloquear paquetes y un montón de cosas con firewall sí se pueden hacer. Pero eso ya es más experimentado. Lo que yo les propongo es algo más sencillo que ustedes mismos lo pueden llevar a cabo. Acá hay una pregunta que justo viene a colación de lo que vos decís. Gino dice, buenas tardes, si armamos una red independiente y utilizamos un router para vincular las dos redes IP, ¿los rangos que se utilizarían deberían ser distintos? Por ejemplo, en una 10.0.0 y en otra 192.178.0. Algo. Sí, a veces lo mejor, y es más práctico, y a veces incluso los que hacen IT en sistemas hacen esas cosas para marearlos a uno. La red común es 192, pero la red especial es 10 o 172. Y a veces es mejor usar una red que sea distinta para saber qué dispositivos son los que se están conectando. Y si yo tengo que analizar el tráfico, voy a saber a qué red pertenecen esos paquetes y a cuál no pertenecen esos paquetes. Independientemente yo los puedo unir después, eso sí se puede, pero siempre es mejor clasificarlas con una clase distinta para saber a qué dispositivos me estoy refiriendo. Yo les Perfecto, muy aconsejo bien. siempre, como consejo a todos, es armen un mapa de red, siempre, siempre. Que ustedes conectan un DVR, armen un mapa de red, ténganlo a mano, porque eso resuelve muchísimo. Hay herramientas en internet que ustedes puedan descargar, donde pueden armar un mapa de red, y eso es muy importante, porque le va a solucionar muchos problemas. Si ustedes no se acostumbran a trabajar con un mapa de red, a veces van a renegar un montón en poder identificar los dispositivos y todo lo demás. Perfecto, muy bien. Bueno, después si hay alguna otra pregunta la pueden seguir escribiendo y al final del webinar las leen. Ahora vamos a comenzar, con el permiso de César, a mostrar más o menos la configuración de una cámara IP del agua que es Wi-Fi. Yo ahora voy a prender la cámara, les voy a mostrar de qué cámara se trata. Quizás muchos de ustedes la vieron alguna vez, en la camarita de cubos de agua. Una cámara sencilla, ¿sí? Tiene un PIR para detectar movimiento, es posible utilizar el P2P, tiene audio bidireccional, es bastante completa y lo bueno es que es bastante sencillo, tiene un nivel de compresión H265 que está muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo configurar esta cámara, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las cosas que estuvimos hablando en la parte teórica de la capacitación, ¿sí? Voy a compartir pantalla, nos vamos a la pantalla 2. Ahí, perfecto. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo empezamos con esta camarita? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alimentar la cámara, ¿no? La alimentamos, fuente 12 volt, y le ponemos un patch cord, un cable de red, directamente al router, o si tenemos un switch, tenemos que entregar red. Una vez que hacemos esto, lo primero que tenemos que hacer es identificarla en nuestro sistema, ¿no? En nuestra red. Tenemos que saber dónde está la camarita, ¿no? O sea, qué IP tomó, cómo viene de fábrica. Y para eso yo lo que recomiendo es utilizar algún software de la marca. En este caso, Dahua tiene un software que se llama Toolbox, ¿sí? Yo después se los voy a escribir en el chat, le voy a escribir cómo lo podemos buscar. También si ustedes nos pueden escribir por privado, le pasamos el link de descarga, así ustedes lo pueden probar en su computadora. Y vale la aclaración que la recomendación es que cuando ustedes vayan a hacer una instalación IP, tengan una notebook, una computadora, ¿sí? Porque esto les va a facilitar un montón las cosas, ¿sí? Muchas veces es casi imprescindible. Muy bien, este software de Dahua que se llama Toolbox es una caja de herramientas, es un software que nos da muchas herramientas que nos ayuden a resolver algunas cuestiones. Si nosotros la miramos un poquito, trae varias aplicaciones, trae el Config Tool, que es el que vamos a utilizar ahora,
La última versión del Smart PCS, que es un software para ver las cámaras, ¿sí? Ustedes la pueden instalar y las van abriendo desde aquí mismo. Tiene otro programita que es para realizar proyectos. Ustedes pueden cargar un mapa y colocar las cámaras, ¿sí? Como para mostrarle al cliente con las distancias si alcanzaría el foco, las distancias. Bueno, está muy bueno, lo pueden ver. Tienen la capacidad de tener una aplicación que convierta los videos, un selector de productos, calculadoras de cámaras y una aplicación que está muy buena, cálculo de disco. Nosotros cargamos cuántas cámaras tenemos y nos dice cuánto tiempo queremos grabar y nos va a decir el disco de qué capacidad tiene que ser. Bueno, si ustedes lo quieren, me lo piden o se lo piden a César, le pasamos el link de descarga directo, ¿sí? DAWA Toolbox. Ahora nosotros vamos a utilizar este que se llama Config Tool. ¿Qué es el Config Tool? Vamos a abrirlo, pongo Open. Y acá lo tenemos, ¿sí? El Config Tool. ¿Qué es el Config Tool? Bueno, el Config Tool básicamente es un analizador de red. Lo que hace va a ser encontrarnos todos los equipos que tenemos conectados en nuestra red DAWA, de la marca DAWA. Hikvision, Ubiquiti, todas las marcas hoy por hoy tienen este analizador de red que encuentra todos los dispositivos que hay de su propia marca. ¿Y qué detalles nos tira? ¿Qué información nos brinda? Bueno, por ejemplo, nos muestra el estado que está inicializado, ¿ves? Acá, por ejemplo, tenemos una cámara, que es la que yo ahora les voy a mostrar cómo programar, que no está inicializada. Pero, por ejemplo, esta sí. Nos muestra también qué tipo es el producto. En este caso es una cámara IP. También tenemos un NVR. Podemos tener acá, por ejemplo, un keyboard, que es un control para manejar los PTZ, IP. Nos dice el modelo. Y un dato muy importante, ya empezamos a aplicar lo que vimos en la charla. La IP. Por ejemplo, esta cámara que yo recién conecté, que todavía no le puse una contraseña, que por eso no está inicializada, tomó la 192.168.1.91. Una IP clase C, como habíamos visto, y esta es la que tomó. También vemos el número, el identificador, el MAC, la MAC. Vimos que era como el DNI del producto, es un identificador único. Entre todas estas MAC de todos los productos, van a ver que ninguna se repite, no debería ser así. Y por último, la versión. Bueno, nosotros apretamos en esta flechita y va a empezar a buscar todos los productos que tenemos conectados a nuestra red. Ese va a ser el primer paso después de alimentar la cámara. Vamos a buscar si tenemos en nuestra cámara, en la etiqueta que tenemos atrás, vamos a ver que este número coincide con la que yo tengo ahora conectada. Entonces le vamos a hacer un clic ahí y le vamos a poner inicializar. Es el primer paso que tenemos que hacer con cada cámara IP. Le pongo inicializar. Y ahí, ¿qué me aparece? El producto seleccionado y pongo inicializar. Una vez pasa esto, me va a pedir una contraseña, confirmar la contraseña, un mail, por si nos olvidamos la contraseña, yo ahora no lo voy a poner, pero la recomendación es que siempre lo pongan. ¿Por qué? Porque si su cliente mañana lo llama y dice, che, me olvidé la contraseña, ¿qué hago? Bueno, ustedes pueden, si quieren, cargar su mail o el del cliente para recuperarla y no tener que enviarla al servicio técnico, mandársela a César para desbloquearla, mandarla para acá. Sí, entonces lo ideal sería cargar siempre un mail para recuperar la contraseña. Ahora yo voy a poner una contraseña. Pongo siguiente. Pongo OK. Y ahí me va a mostrar que este servicio está activado. Me va a mostrar un tilde verde. Esto significa que ya se inicializó. Este equipo ya puede entrar a configurar. Pongo Finish y acá ya me aparece como inicializado. Vamos a entrar ahora al menú web. ¿Qué es el menú web? Es el lugar donde yo voy a poder configurar mi cámara. Me va a abrir un menú. El usuario va a ser admin y la contraseña es
la que yo le puse antes. En este caso, DEXA 4112. Si prestamos atención, ¿cómo es la forma de ingresar a este menú web? Es mediante la IP. Vemos la IP privada acá en el buscador, acá arriba de todo. 192.168.1.91. Si yo en Google Chrome, por ejemplo, en este momento agarro y escribo 192.168.1.91, también me aparecería este menú web de la cámara. Si lo hago con Mozilla, el otro buscador, también me aparecería. Muy bien. Ahora, ya tenemos la cámara, como vemos, ya podemos visualizar, los saludo a ustedes. Vamos a ir a donde tenemos la configuración. ¿Sí? Tenemos settings. Y vamos a ver que el menú es muy familiar, no es nada difícil. Por ejemplo, lo primero que nos aparecerá desde la configuración es la configuración de la cámara, de cómo es la visualización, ¿no? Las condiciones, podemos subir el brillo, bajarlo, la exposición de blancos, negros, ¿sí? Luego tenemos la configuración de video, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos modificar la resolución, a qué resolución va a estar trabajando nuestra cámara, podemos modificarla, ahora está en 2 megapíxeles, podemos bajarla a 1.3, a 1 megapíxel, 720. La codificación, esto es en el stream principal y también en el substream. Vamos a hacer las modificaciones que queramos. Dijimos que tiene audio bidireccional. Podemos habilitar el audio, ¿sí? O desactivarlo. Esto también tiene algunas funciones muy lindas también, por ejemplo, reducción de ruido de fondo, lo podemos ajustar como nosotros querramos. El volumen que tiene el parlantito, ¿no? Y el volumen del micrófono. Dijimos que es un audio bidireccional. Yo hablo y voy a poder escuchar desde el celular o del Mar PCS, y si hablo del celular también se va a escuchar en la cámara. Ese es el audio bidireccional. Y ahora pasamos a lo más importante, lo que estuvimos hablando hoy, a la parte de network, a la parte de redes. Y la primera es TCP/IP, que fue lo que estuvo hablando César, ¿se acuerdan? TCP/IP. Y acá ya aparece lo que a veces nos pone inquietos, ¿no? Toda esta configuración de redes. Podemos ver que ahora está activado el DHCP. Viene de fábrica ya activado el DHCP. ¿Qué era el DHCP? Bueno, para resumirlo rápido, era la forma en que ahora el router nos ayuda a completar toda esta información, ¿no? Vemos que se cargó una IP, la máscara de su red, ¿sí? La puerta de enlace y también los DNS. Todo esto se hizo de forma automática. El router, por tenerlo activado en DHCP, completó todo esto de forma automática y nos dio una IP que está libre. Y ahora surge una pregunta, ¿cómo sabemos nosotros si una IP está libre o no? Porque no podemos poner otra cámara con esta misma IP, porque estaríamos haciendo un conflicto de red. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, la solución es muy sencilla y es una herramienta que ya está instalada en nuestra computadora, en la de ustedes, en la del cliente, en todas las computadoras. Y se llama símbolo del sistema. Si yo aprieto acá y lo busco, me aparece aquí el símbolo del sistema. O lo pueden buscar como CMD, ¿sí? Ahí en la barra de tareas, símbolo del sistema. Yo lo abro y es esta ventana que alguna vez habrán visto. Lo voy a cambiar de color para que se vea mejor. Este, que es el símbolo del sistema, la consola, nos va a permitir tomar información de nuestra red. Y hay un comando que es muy famoso, que ustedes lo van a utilizar y que se lo van a recordar muy fácil. Se llama ipconfig. Si yo escribo ipconfig, me va a responder la consola con los datos de mi red. Por ejemplo, me dice la dirección IP que va a tener mi computadora. Ahora, mi computadora tiene esta dirección IP. Me va a decir la máscara de subred, que es esta, 255.155.0. Y también la puerta de enlace de mi instalación. Si ustedes ven, la máscara de su red coincide con la de la cámara y la puerta de enlace coincide también con este ipconfig que hicimos.
Si queremos más información, como por ejemplo los DNS, podemos, por ejemplo, poner ipconfig de vuelta y barra, y ponemos all en inglés, ipconfig barra all. Pongo enter y me van a aparecer los mismos datos, ¿sí? La IP de mi computadora, desde donde hice este comando, la máscara de su red, la puerta de enlace, y también me va a aparecer los DNS preferidos de mi sistema. En este caso no coincide con el de la cámara porque la cámara trae el DNS de Google, que es 8.8.8.8. Si yo quiero, ahora lo podría cambiar y se conectaría también. Tendría salida hacia el exterior. Bueno, muy bien. Vamos a cambiarle la IP a esta cámara, ¿sí? Mi personal de sistema me dice que tengo que ponerle otra IP, que la 1.91 no la puedo dejar. ¿Cómo haríamos para cambiarla? Bueno, tendríamos que pasarla a una IP estática, es una IP que yo le voy a decir cuál es, ¿sí? No es por DHCP que se asigna automáticamente, yo voy a tener que asignarla. Entonces, cliqué donde dice estática. Y ahora me va a dejar editar, antes no me dejaba editar acá, ahora sí, y voy a tener que ponerle yo la IP manualmente. ¿Cómo hago? Bueno, vamos de vuelta al símbolo del sistema y vamos a usar un comando que se llama ping, P-I-N-G. Dejamos un espacio e intentamos escribir una IP que esté dentro de nuestro segmento de red, es decir, que empiece con 192.168.1, y le vamos a completar con alguna que entre desde el rango entre 0 hasta 254. Por ejemplo, escribo 251, una IP alta. Y yo escribo ping, espacio y una IP y aprieto enter, miren lo que pasa. Mi consola va a preguntar si hay alguna respuesta desde ese sitio, desde esa IP. Como ven, me dice host de destino inaccesible. Es decir, que esta IP está libre. Yo la puedo utilizar porque no hay nada, ningún dispositivo que tenga esta IP en mi red. Y yo escribo otra vez, ping, vamos a probar con otra IP, 192.168.1.250, por ejemplo. Ahora sí tengo respuesta. Hasta tengo un tiempo de respuesta. ¿Ven la diferencia? Acá dice host de destino inaccesible y acá sí, tengo respuesta. Enviados 4, recibidos 4. ¿Qué significa esto? Que hay un dispositivo en mi red que tiene esta IP. Esta IP está ocupada, no la puedo utilizar. Esta, la 251, sí. Entonces es la que yo voy a utilizar. Pongo 251 y acá voy a dejarlo tal cual. Pongo guardar. Siempre debemos guardar todos los cambios. Pongo save. Y ahora esta IP que tenía antes, que era la 1.91, ya no va a entrar a nada, ya queda libre. Pero automáticamente se me va a cargar, como ven acá arriba en el buscador, en la 251, que es la que yo puse recién manualmente. Eso de vuelta. Voy a la configuración. Y ahora vemos que ya se me quedó guardada esta IP que yo puse. Muy bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a conectarla al Wi-Fi, que es lo que a nosotros nos importa. Vamos a la parte donde dice Wi-Fi. Vamos a escanear todas las redes Wi-Fi que hay aquí. Va a estar la del vecino, por ejemplo. Y yo me voy a conectar a esta, que es la del primer piso. Le hago doble clic directamente y me va a pedir la contraseña. También me va a medir el nivel de señal, un 80% de señal, bastante bueno, y pongo la contraseña. Connection, aprieto ahí, conectar, y ahora automáticamente en unos segundos se va a conectar mi cámara a la red Wi-Fi de aquí. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la del cliente. Hasta ahora yo le puse una IP fija y la conecté al Wi-Fi. Ahí está, ahí se conectó. Pero presten atención a esto. Me dice IP, dirección IP, ahora me da otra, 192.178.196.
¿Por qué me da otra dirección IP? Bueno, vamos otra vez a donde estábamos antes. Y vemos que sigue la 251. Pero ¿por qué antes me aparecía otra y ahora me aparece esta? Porque la cámara tiene la posibilidad de conectarla de forma inalámbrica y cableada. Es decir, tiene dos tarjetas de red. Puede tener una IP cuando está cableada y puede tener otra IP cuando está de forma inalámbrica. Y esto me doy cuenta acá, porque si yo aprieto en esta pestaña, me va a aparecer wire, que es cableada, y wireless, que es inalámbrica. Y yo aprieto acá en wireless, me va a dar otra IP. Esta es la IP cuando está conectada por Wi-Fi. Es decir, que si yo ahora desconecto el cable, va a seguir la cámara con esta IP. Pero primeramente, el único paso que yo debo hacer es acá, donde dice seleccionar como tarjeta default. Voy a hacer clic acá. Ahora le estoy diciendo a la cámara que voy a usarla de forma inalámbrica, por eso la configuro como default, y le pongo guardar. Ahí le puse 6. Entonces ahora, si yo le quito el cable, ahora está conectado el cable, le quito el cable, yo voy a poder seguir accediendo a la cámara con esta IP, 192.168.196. Y si quisiera además, también le podría dar una IP estática, pero ahora yo la voy a dejar así. También tenemos una parte aquí abajo de todo, donde dice Access Platform, donde aquí me va a aparecer el código QR para escanear en la aplicación de DAWA de MSS y poder verla en mi dispositivo. Celular, también tenemos el número de serie, pero lo importante es que acá donde dice status está online. Es decir, que yo ahora me puedo conectar, puedo escanear este QR y puedo tenerla en mi celular. Y no tendríamos más configuración que esa. La configuración más importante, como vieron, es la configuración de red. Lograr que esté online, escanear con el celular del cliente y ya se agrega la cámara a su celular. Y ya puede tener en su instalación una sola cámara sin la necesidad de haber instalado un sistema analógico con un DVR de 4 canales. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué fue lo que hicimos? Entramos al TCP/IP, le pusimos una IP fija, esto lo pueden dejar si quieren por DHCP, no hay ningún problema, pero a nosotros nos importa la parte del Wi-Fi, una conexión inalámbrica. Entonces fuimos a la pestaña de Wi-Fi, nos conectamos con la red, le hicimos doble clic, nos conectamos, pusimos la contraseña, se conectó exitosamente, así que volvemos a la parte TCP y ahora elegimos la tarjeta de red inalámbrica. Y con este botón le decimos que nosotros queremos que la cámara funcione por Wi-Fi. Ponemos guardar y listo. Ahora yo voy a desconectar el cable de red y la voy a dejar solamente conectada por Wi-Fi. Ahí yo le desconecté el cable de red. ¿Qué va a pasar? Yo estoy con la IP 192.168.1.251. Esa IP es la que toma la cámara cuando tiene un cable de red conectado. Ahora yo se lo desconecté, así que solamente estaría funcionando con esta IP. Miren, si yo refresco la página, van a ver que no pasa nada. Ahí se me quedó muerto. ¿Por qué? Porque como yo le desconecté el cable de red, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasaría si yo entro con la 192.168.196? Bueno, entraría sin ningún problema. Más, ahora vamos a hacer un ping para ver si está funcionando. Vamos 192.168.1.251 y van a ver que no tengo respuesta. Post de destino inaccesible. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo la IP que toma cuando está de forma inalámbrica? Pongo la 96. Ahí sí voy a tener respuesta. ¿Ven? Es decir, que
por Wi-Fi está conectada de forma exitosa. Acá vamos a hacer lo mismo, voy a escribir .96 y voy a acceder al menú de la cámara de forma inalámbrica, porque ya no hay ningún cable de red conectado a la misma. Es decir, que es como si tuviese la configuración de esta cámara en esta instalación ya estuviese terminada. Solamente cabe terminar haciendo lo que hacemos siempre, escaneando el QR y de esa forma agregándola al celular del cliente. Los dos comandos que utilizamos, acuérdense, ping, PING, espacio, la IP que queremos utilizar, y si no tenemos el otro comando que es ipconfig, ¿sí? Que ahí me va a tirar los datos de mi sistema, de mi red. Bueno, hasta ahí sería lo más importante. Con estas configuraciones que nosotros le hicimos a la cámara ahora, que la tengo acá a mi lado, ahora yo ya la podría desenergizar, la conectaría, la volvería a enchufar y ya automáticamente va a tomar la red Wi-Fi del local. ¿Sí? Lo voy a dejar de compartir acá, a ver si tengo alguna pregunta. Bueno, dice un escáner de IP recomendado. Después abajo, bueno, un escáner de IP. Bueno, nosotros en este caso utilizamos el Config Tool. El Config Tool es el de la propia marca, que es de Dahua. Después tenemos en Hikvision, tenemos otro que es Sadapt Tool, que busca solamente cosas HIC. Y si no, podemos buscar, por ejemplo, otros buscadores o escáneres de IP, otro, por ejemplo, se llama perdón, se me borró, ipconfig, que podemos utilizar. Tenemos acá otro, Rodrigo Valdés puso pin-t, es el pin continuo, exactamente. Yo quiero hacer un pin que más largo, por así decirlo. Puedo escribir pin-t 192.168.1.96. Vamos a ver qué es un pin que envía más datos. El otro buscador de escáner de IP es IP Scanner. El IP Scanner es una aplicación que busca de todas las marcas, todos los dispositivos que tenemos conectados en la red. Pero bueno, eso fue todo lo que teníamos que ver hoy. ¿Sí? No sé, César, si querés agregar alguna acotación, algo más. Sí, por lo general les recomiendo usar las herramientas que tiene el fabricante. En el caso de Dahua, en el caso de HIC, los que manejan Ubiquiti o Micro, la búsqueda por descubrimiento de dispositivos es mucho más fácil de poder configurar. Y sí, el AgriIP, digamos, es un escaneador de red que va a mostrar todos los dispositivos, igual que el Advanced IP Scanner, y para los que nos gusta hacer cosas distintas pueden utilizar eh, otro tipo de escaneadores que son un poco más completos, más pesados, que hacen otro tipo, devuelven otro tipo de datos en la red que a veces nos hacen falta, que no sería el caso de las cámaras, a no ser que se haya cambiado un puerto, ese tipo de cosas, podemos utilizar otro tipo de escaneadores en la red. Ahí me piden hablar de ONBIF. El tema de ONBIF da para otra cosa porque es un poquito más específico de cómo trabajan los fabricantes. En ONBIF yo siempre les recomiendo a todos leer los profiles, porque a veces uno cree que poniendo una cámara ONBIF puede tener acceso a todas las funciones de la cámara y no es así. ONBIF tiene una estructura profiles y esa estructura de profile le da el acceso o no a todas las funciones de la cámara. Por eso ustedes cuando agarran una cámara, ya sea en Dahua o en HIC, lean la ficha técnica en la parte que dice profile y en ese lugar van a encontrar el tipo de profile que tiene la cámara, ya sea B, C, D, o sea, están clasificados los profiles. Entonces, esos profiles van a determinar
qué funciones va a tener la cámara con el equipo que yo voy a conectar. A veces solamente de transmisión, y no es de control, no es de metadatos, no es de un montón de cosas, y a veces uno termina diciendo que el problema es de la cámara. No, sino que es el tipo profile. Una cámara mucho más cara tiene más profiles de control, por lo tanto, eso es el precio, y eso es lo que se paga en el estándar OnBeef, digamos, de los fabricantes. Acá hay Hay una muchas... pregunta, César, hay una pregunta que está buena. Dice, me costó mucho armar una red con cámaras Wi-Fi con un router que no tenían internet. Los configuré sin contraseña y ahí salieron andando las cámaras. ¿Alguna razón por qué las cámaras no se conectaban cuando les configuraba una mínima seguridad? Bien, en el caso de las cámaras, a veces hay que ver qué cámaras, no sé qué marca de cámaras eran y qué router era. A veces hay que ver que el protocolo de comunicación que tiene el SSID, que es, digamos, web, o cualquiera de los componentes de autenticación que tenga, a ver si son válidos para la cámara también. A veces hay equipos, hay cámaras, ya les voy a explicar, donde los SSID no aceptan guiones, coma, punto o caracteres especiales. Y eso hace que tenga problema el SSID al momento de hacer la validación. Entonces yo tengo que agarrar y cambiar el nombre del SSID por uno simple y después poner el factor de autenticación que yo necesite. Si falla eso, ya estoy teniendo un problema de compatibilidad entre el sistema de autenticación del router o el sistema de autenticación que tiene la cámara. Perfecto, quedó muy claro. A Rodrigo Valdés puso una cámara de 6 megapíxeles. El DVR grababa a 4. Supongo que se escribe algo más. Y en la tarjeta a 6. Bueno, en ese caso habría que ver si el DVR admitía cámaras de 4 megapíxeles. Claro. Puede ser un firmware, alguna actualización que le podría solucionar eso. Claro, está pasando mucho con DAWA que están actualizando los firmware. Eso siempre hay que hacerlo. Un consejo que yo les doy. Cada tanto le pueden dar un servicio agregado a sus clientes, ir cierto día, realizar limpieza de las cámaras, de los lentes y también ver si hay una actualización pendiente de los equipos. Si tienen cámaras IP, NVR, XVR, siempre que estén en red, tratar de ver si hay alguna actualización. Eso va a mejorar también la seguridad de nuestros equipos, ¿sí? Ante, por ejemplo, gente que quiere cometer un meltdown, hackeo, ingresar de forma no autorizada. Y también soluciona muchos baches que pueden tener los equipos, ¿sí? A mí me ha pasado equipos que levantaban 5 megapíxeles, le ponían la cámara de 5 y no la veía. Actualicé el firmware y me dejaba verla. ¿Por qué? Bueno, haber una mejora del sistema. Actualizándolo me permitió. Ahora, si tenemos una cámara que es de mucha más capacidad de resolución de lo que me permite el XVR, obviamente no voy a poder verla, voy a tener que bajarle la calidad a mi cámara, ¿no? También puede haber problemas de compatibilidad de compresión. Si mi cámara es H265 y tengo un equipo, un DVR, un NVR viejito que es H264, bueno, tendríamos que bajarla porque quizás hay un problema de incompatibilidad. Hay muchos factores a tener en cuenta y tratamos siempre que sea lo más compatible entre los dos posible. Sí, otra cosa que tiene que tener en cuenta cuando usen la parte de video es el bitrate. Muchos quieren una mejor resolución en los cuadros por segundo y eso se corrige aumentando el tamaño del bitrate. El bitrate está en la parte de configuración de cámaras, en la parte inferior, después de que uno pone. Yo puedo tener una cámara de 4 megapíxeles, pero si el cuadro de la cámara tiene un bitrate bajo, seguramente esa resolución no va a ser la misma cuando tenga un bitrate mucho más alto, porque voy a tener mucho mejor calidad en la imagen. A veces se confunden cuadros por segundos con bitrate. Exactamente. Claro, exactamente. Es una confusión bastante común. Bueno, nos animamos si tienen alguna pregunta más. La idea era de evacuar todas las dudas que tengan ustedes. También saben que cuentan tanto como la ayuda de César como la mía.
pueden tener el WhatsApp, el de César, en caso de querer instalar una cámara Wi-Fi, la primera cámara Wi-Fi, el primer sistema IP, un NVR, siempre cuentan con nuestra ayuda para dar ese salto de calidad. Bien sabemos hoy que hay mucha competencia, porque hoy un sistema analógico lo puede instalar hasta una persona que está recién arrancando, un electricista que por ahí quiere introducirse en el mundo de CCTV. En total es cablear, no es mucho más que eso, y una configuración básica de XBR. Y muchas veces nosotros queremos hacer la diferencia en nuestra instalación, y ¿qué hacemos? Nos introducimos en este mundo tan lindo que es el mundo IP. Y ahí tienen la ventaja de tenernos a nosotros, que los podemos ayudar, y lo vamos a hacer de una forma muy gustosa desde DEXA. Por eso esta capacitación, ¿no? Para evacuar dudas, para que se sientan más seguros y puedan también avanzar, ¿no? Siempre capacitándose, así como lo hacemos nosotros, también lo pueden hacer ustedes, que en el día a día estamos ayudando. Sí, después si necesitan hacer una evolución de esto en algo un poquito más para arriba de lo que acabamos de ver ahora, o han tenido algún problema en alguna implementación y es por no haber conocido algún par de cosas para arriba, nos pueden mandar y nosotros le podemos preparar ese webinar para que ustedes lo puedan, para que lo podamos compartir para todos, porque así puedan todos aprender y resolver los problemas, que creo que es lo mejor. A ver, aquí hay una. Esteban. Hola, buenas tardes. ¿Hay algún nivel de señal Wi-Fi requerido para las cámaras, o es dependiendo de cada equipo en particular? Esteban, mira, en realidad todas las cámaras, todos los componentes Wi-Fi cumplen un estándar de señal. Ese estándar es a nivel mundial. Lo que varía a nivel de los países es los canales de frecuencia, pero en realidad todos tienen un estándar: 2,4, 5,4, 5,8, 6 GHz. O sea, esa es la estructura de manejo de frecuencia. Ahora, todo lo que se te interponga delante de una señal Wi-Fi va a ser la latencia que vos vas a tener. O sea, en 2,4 hay todo, tus celulares 2,4, las tablets son 2,4, esa es la frecuencia, digamos, en que opera la señal Wi-Fi. Después, los canales de datos es el tema que vas a tener. Hay equipos muy avanzados, como a mí me gusta en el caso de MikroTik, que vos podés tocar y hacer muy finitas las frecuencias para evitar esos problemas. Pero eso es mucho más avanzado ya dentro de la parte de networking, y vas a renegar un buen rato para hacerlo si no conoces más que nada MikroTik, que es muy finito para tocar. Pero bueno. Lo que tiene que ver en cámaras, cuanto peor es la señal, mayor latencia va a haber. O sea, nosotros buscamos que la calidad de señal, el alcance, ¿sí? No confundirse con frecuencia, sea el óptimo, ¿no? Si recuerdan, cuando nosotros entramos a escanear con la cámara a ver a qué red Wi-Fi nos íbamos a conectar, nos decía un porcentaje de nivel de señal. Lo ideal sería que sea un nivel razonable, ¿no? Si dice 10%, bueno, vamos a saber de que no se va a ver muy bien en tiempo real la filmación que está haciendo la cámara. Y por lo Cuanto tanto se ve mayor afectada sea, la grabación. exactamente.